Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Pueden sentarse. Estimados hermanos en Cristo Jesús, cuando nosotros necesitamos enseñar algo a las personas, pero es algo tan nuevo que nadie lo conoce, nadie lo entiende, pues a veces es muy complicado hablar sobre tal vez un producto, tal vez algo en específico. Imagínense hablar sobre un Dios que nadie conoce, o que tal vez conocen parte, pero sin embargo es una parte que en realidad no es Dios. Y que cuando les presentas a Dios como en realidad es, como nos dice la Biblia, pues, ¿qué es lo que pasa con las personas? Pues no van a entender fácilmente, pero es por eso que necesitamos tal vez saber y aprender un poquito más nosotros para poder también así enseñar lo que es y quién es ese Dios que no conocen. Hoy vamos a ver la forma en la que un hombre utilizó los diferentes medios que se encontraban a su alcance y las diferentes circunstancias de la ciudad para que él pudiera anunciar a ese Dios todopoderoso, el cual creó los cielos, la tierra, y el cual también envió a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Pues les invito a leer el texto que leímos hace unos momentos en Hechos capítulo 17, versículos 22 al 34. Hechos capítulo 17, versículos 22 al 34. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: Atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, sino que es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, pueden hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios también, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda que todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te hemos oído acerca de esto otra vez. Entonces Pablo salió de medio de ellos, pero algunos de los que se habían juntado creyeron, de entre ellos Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Pues tal vez podríamos pensar, ¿cómo es que podemos enseñar a Dios o decir que Dios no es conocido? Si pues actualmente cuántas religiones hay en el mundo, cuántas personas dicen que conocen a Dios, cuántas personas incluso han pasado a nuestras casas diciéndonos que nos quieren enseñar lo que Dios dice, que nos quieren hablar sobre lo que Dios ha hecho. Pues a veces simplemente el anunciar a Dios cuesta tanto que no sabemos ni cómo empezar, ni cómo terminar, ni cómo siquiera acercarnos a las personas. Pues en esta ocasión tenemos este gran ejemplo de Pablo, que utiliza las cosas que estaba viendo a su alrededor
y las utiliza para predicar esta palabra, este evangelio de nuestro Señor. Pero ¿qué es lo que estaba pasando antes? ¿Por qué es que había llegado a Atenas? Si vamos unos versículos anterior a nuestro texto, encontramos que había estado predicando en Tesalónica y había hecho un alboroto por su predicación, y entonces decidieron sacarlo y llevarlo a un lugar, y ahí estaba esperando a Silas y a Timoteo. Pero mientras llegaban Silas y Timoteo, él estaba ahí en Atenas y empezó a ver pues tanta idolatría que había en ese lugar. Y dice al principio del versículo 16 y 17, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Y qué es lo que hacía? Pues primeramente no decía simplemente: mira lo que está pasando en este lugar, mira cómo están la gente de idólatras, sino que él iba y se metía en las sinagogas, se paraba en las plazas públicas y empezaba a hablar de lo que Jesucristo había hecho por todo el mundo, de cómo era malo que estuvieran teniendo tantas cosas ahí. Y dice, pues la gente empezó a verlo, las personas importantes, los que lo escuchaban, y lo llevaron al Areópago, a un lugar especial para que él pues predicara esta aparente nueva doctrina. Ellos decían, pues, ¿qué es lo que está predicando? Este es un hombre que viene predicando nuevas enseñanzas. Y en ese lugar estaban, como era un lugar en el cual se buscaba más enseñanza, era el lugar donde todos querían aprender más. Cada nueva enseñanza pues era como, pues queremos saber qué es lo que está diciendo este hombre de nuevo. Pues lo llevaron y él empezó a hablar, y vemos que pues estaban escuchando fácilmente, estaban escuchando todo lo que les decía, aun cuando les hablaba cosas en contra de lo que estaban haciendo, pues ellos simplemente estaban escuchando. Pero ¿cómo es que empezó a hablarles a todos estos hombres? Pues él utilizó la misma idolatría, lo mismo que él estaba enardecido de ver tantas cosas malas, tantas cosas en contra de Dios. Pues lo mismo lo utilizó, pero no de una forma diciendo: miren, se van a condenar, se van a ir al infierno, sino que lo utilizó para tratar de llamar su atención. ¿Qué es lo que les dice? Pues miren, veo que son muy religiosos, veo que tienen dioses para todo, pero he visto que tienen también un altar diseñado para el Dios desconocido. Estos atenienses también estaban teniendo tal vez tanto miedo porque tal vez algún Dios se les había olvidado, tal vez ese Dios se iba a enojar porque no habían puesto un altar y los iba a castigar más adelante. Entonces dijeron: pues ya tenemos el Dios de esto, el Dios del otro, pues por si se nos olvidó algún Dios, aquí vamos a hacer un altar para el Dios desconocido. Y dice Pablo: yo vengo a hablarles sobre este Dios. Pues nosotros muchas veces podríamos pensar y decir: pues vemos tanta idolatría, y lo más lógico que hacer para predicar lo que hizo Jesucristo es decir: ustedes están mal porque miren, están adorando a imágenes, están adorando al dinero, están adorándose a ustedes mismos, y tratar de decirles: ustedes están mal y nosotros estamos bien porque nosotros tenemos la palabra de Dios. Y eso es lo más lógico que podría ser en muchas personas, pero la enseñanza que encontramos aquí de parte de Pablo es utilizar astutamente todas las cosas que vemos, no para reprenderles a la primera, sino tratar siempre de ganarlos a la fe de nuestro Señor, mostrarles el camino a la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hizo Pablo. Trató de no decirles: ustedes están mal y yo estoy bien, sino: miren, yo veo que son muy religiosos, pues yo vengo a hablarles de ese Dios que les faltó. Y todavía no solamente dijo eso, sino dijo: este Dios que a ustedes les faltó, pues es el único y verdadero Dios, es el que creó los cielos y la tierra, es por el cual vivimos, nos movemos y estamos con vida. Pues todo esto estaba enseñando Pablo. Podríamos pensar también en estos momentos: ¿cómo es que podríamos decir que este Dios tan importante, el Dios que creó el cielo, la tierra y todo lo que en él hay, el Dios que envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, cómo es posible que exista gente que no lo conozca? ¿Cómo es posible que todavía el pastor me venga y me diga: tienes que hablar sobre este Dios desconocido? Si yo lo conozco bien.
pues nosotros tal vez podríamos decir, sí lo conozco bien, tal vez podríamos incluso pensar que muchas personas sí lo conocen bien, pero ¿cómo es que es desconocido para muchos? Escuchamos a veces que muchas personas dicen, pues Dios es un Dios que siempre está enojado, un Dios que siempre me está pidiendo que cumpla a la perfección su ley, sus 10 mandamientos, que me porte bien todos los días de mi vida, y si no me está diciendo, pues te vas a ir al infierno si fallas en una mínima parte. Otros piensan, pues Dios es como aquel genio que pues si necesito una cosa, si necesito la otra, pues Él me lo tiene que conseguir y conceder en el mismo día, en el mismo momento, tal vez mañana, pero tiene que ser algo rápido. Otros simplemente piensan, pues Dios es aquella estatuita que está puesta, que es importante porque es de oro, que es de plata, o porque simplemente tiene una imagen de lo que yo pienso que es Dios. Pues ese Dios que tienen estas diferentes personas no es el Dios todopoderoso. Ese Dios no es el Dios que nosotros conocemos, no es el Dios de la Biblia, porque no es un Dios que está enojado como muchos piensan, que solamente está pensando en castigarnos y hacernos mal, sino que es un Dios misericordioso, un Dios que a pesar de que sí, tú y yo merecemos estar en el infierno, ahí rostizándonos un poquito por nuestros pecados, pues Dios todavía envió a su Hijo Jesucristo para que esos pecados fueran colgados en la cruz, fueran clavados en Él, para que Él sufriera por esos pecados en nuestro lugar. Dios también no es aquel genio de la lámpara que le decimos, Señor, cúmpleme esto y me lo va a cumplir inmediatamente, sino que Dios tiene el tiempo para cumplirnos las cosas. Y Dios también sabe lo que es más necesario para nuestras vidas. Porque nosotros, dice también la palabra de Dios, no pedimos como conviene, sino que pedimos egoístamente, pedimos lo que yo pienso que es necesario en este momento para mí. Pero Dios sabe en realidad si tú necesitas eso. Y Dios también por eso es que ha enviado a su Espíritu Santo para que Él, todo lo que nosotros pedimos egoístamente, pues Él lo traduzca a lo que en realidad necesitas. Pero también Dios no es ese pedazo de madera, ese pedazo de escultura que muchos piensan y adoran diciendo, esta cosa me va a hacer que me cumplan mis deseos, que me ayude en cada circunstancia adversa, que me dé tal vez dinero, que me ayude a encontrar el amor, o tantas cosas que a veces se piden a simples estatuas, simples cosas de metal. Pues Dios tampoco es eso. ¿Dios quién es? Dios, como dijimos, es un Dios de misericordia, un Dios que busca tu bien, un Dios que envió a su Hijo Jesucristo para morir por ti. Pero también cuando anunciamos a este Dios que hizo todas las cosas, en el cual también dice estamos viviendo, tenemos la vida, en el cual respiramos, en el cual nos movemos, que por Dios hacemos todas las cosas que hacemos día tras día y que a veces no las valoramos suficientemente, que pensamos que todo lo que hacemos es porque simplemente lo tenemos que hacer día tras día. Que hoy tengo la oportunidad de divertirme, de hacer tantas cosas, pero no le doy el agradecimiento a Dios porque es un día como cualquier otro. Dios está obligado a darme un día para divertirme, para hacer todo lo que yo quiera hacer. Pues cuando anunciamos a este Dios que hizo todo, que nos ofrece tantas bendiciones, que nos perdona nuestros pecados, no solamente hablamos de que Él es el creador del universo, de que Él es el que nos mueve, de que Él es el que nos da todas las cosas, sino hablamos de lo más importante, que Él es el Salvador de todos nosotros. Incluso Pablo habla también sobre esto y dice, pues utiliza también algo de los mismos poetas de los atenienses y dice, como sus propios poetas, dice, linaje suyo somos. Y esto es algo en realidad para todos nosotros, y no porque digamos somos tan santos que ahora somos hijos de Dios, sino que somos linaje de Dios, somos hijos de Dios gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, pide que nosotros nos arrepintamos, que creamos en Él, y todo con esto recibiremos el perdón de nuestros pecados y seremos salvos. Las palabras que nosotros necesitamos hablar siempre, nuestro mensaje principal es de que nuestro Señor Jesucristo
es el único que nos ha dado el perdón de nuestros pecados, que gracias a su obra redentora tenemos esa armonía con Dios, que estamos en paz con Dios, que somos linaje, hijos de Dios. Pero cuando hablamos de todas estas cosas, cuando predicamos el Evangelio a la gente, habrá muchas personas que también pongan un hasta aquí. Muchos de nosotros incluso muchas veces ponemos un hasta aquí a lo que estamos oyendo. Y decimos, puedo escuchar todo lo que me digas hasta que llega el momento en que digo, eso en realidad no es cierto, eso en realidad no lo creo y nunca lo voy a creer. Y lo escuchamos también afuera cuando hablamos a las demás personas. Lo escuchamos aquí en el texto de este día, en el cual, pues, Pablo, a pesar de que les habló de su idolatría, pues ellos seguían escuchando. Les dijo, Dios, el Dios desconocido, el que ustedes tienen ese altar, Él es el que creó todas las cosas. Por causa de Él, tú te mueves, tú respiras, tú haces cada una de las cosas. Escucharon todo eso y no estuvieron diciendo, no, eso no es cierto. Dios tiene que hacer diferentes funciones, o Dios solamente hizo algunas cosas. Y creemos que tal vez el mundo se fue creando poquito a poco y Dios no utilizó su poder para hacer todo el mundo. Incluso escucharon las palabras que les hablaban sobre el juicio de Dios. Escucharon claramente y no tuvieron enojo ni dijeron, tú estás equivocado, Dios no va a juzgar al mundo, o Dios no está enojado por nuestros pecados, o Dios no puede hacer eso porque tú estás diciendo que Dios es amor. Todo eso lo escucharon bien atentamente y sin poner ninguna trama. Pero en el versículo 32 dice que sí pusieron un hasta aquí. Cuando Pablo habló sobre la resurrección, ellos ¿qué empezaron a hacer? Pues empezaron a burlarse, a reírse, y otros decían, ya te oímos acerca de esto otra vez. Pues dijeron, sí, está bien todo lo que nos dijiste, pero esto, a lo que has dicho ahorita, pues eso sí, en realidad no te voy a escuchar ni te voy a creer. Eso es solamente cuento o fábula de que tú estás inventando. La resurrección no existe, nosotros creemos que pues todo lo que vivimos acá es lo importante y se acabó. No va a haber resurrección de los muertos. Pues aún cuando escuchamos esas palabras, tal vez las escuchemos en nuestra predicación, cuando hablemos a otras personas, tal vez les digamos, mira lo que ha hecho Jesús por ti, mira, todo eso es gratis. Y muchos dirán, pues hasta aquí te escuché porque yo pienso que sí hizo muchas cosas por mí, pero yo quiero hacer algo por mí mismo. Yo creo que Dios nos da el poder de hacer algo de obras para que nosotros mismos podamos ganar nuestra salvación. Yo pienso que he sido suficientemente bueno para que Dios me acepte. Pues muchos van a escuchar y van a poner un hasta aquí. Incluso aquí en la iglesia podrá haber personas que cuando les estamos hablando, cuando les estoy aquí en el sermón, van a escuchar y decir, pues hasta aquí escucho porque lo demás ya no le creo al pastor. Esos son puros inventos, todo lo que está ahorita tal vez imaginándose y lo está diciendo en este momento como se le vino a la mente. Pero también escuchar, ¿cómo podemos nosotros como iglesia a veces poner un hasta aquí cuando escuchamos la palabra de Dios o cuando alguien nos trae la palabra de Dios? Pues cuando alguien nos dice, mira, estás cometiendo pecado, si no te arrepientes, no vas a ser parte de la familia de Dios, vas a ser apartado, y si sigues hasta el final sin arrepentirte, vas a ir a los infiernos. ¿Qué es lo que muchas veces escuchamos de la gente, de nuestros propios hermanos en la fe? Pues dicen, pues, no te creo, o simplemente, yo quiero seguir con mi pecado. Simplemente dicen, hasta aquí te escucho. A mí me gusta simplemente escuchar las cosas bonitas de la Biblia. Me gusta escuchar que Cristo vino al mundo y me salvó de todos mis pecados. Me gusta escuchar que Él todavía me sigue perdonando día tras día. ¿Por qué? Porque me da la oportunidad de que ahorita saliendo de la iglesia me puedo ir a hacer un pecado, ya pensándolo de antemano, y hacer todo lo que se me venga en gana, porque dice Dios que ya me perdonó mis pecados. Y muchos tienen esa idea de que pues sí, voy a escuchar todo lo bonito de la iglesia, pero ya sea cuando me muestren mi pecado, cuando me digan que tengo que estar fiel a Dios, o simplemente cuando me digan servir a Dios es entregarte por completo y ayudar en la iglesia, venir a los estudios para que tu fe crezca todavía más de lo que ya te la haya dado Dios. Cuando te dicen tienes que estar activo en la iglesia, tienes que participar en los eventos de la iglesia,
tienes que ayudar en la iglesia, tienes que predicar la palabra de Dios simplemente. Y decimos, hasta aquí escucho porque yo solamente quiero escuchar las cosas buenas que tiene Dios para mí. Yo no quiero trabajar tanto porque, pues para eso está el pastor, él tiene que hacer todas esas cosas. Pues todos nosotros también necesitamos escuchar a veces palabras fuertes, a veces palabras que nos duelan, porque Dios quiere que nosotros escuchemos cuando en realidad estamos apartándonos del camino. Dios quiere que escuchemos no solamente los beneficios, sino también las responsabilidades de ser su hijo. ¿Qué es lo que nos dice cuando somos sus hijos? Pues tenemos que ser como sus hijos, tenemos que comportarnos día tras día como sus hijos, como ese linaje de Dios. ¿Cómo sería que yo digo soy el hijo de Dios y pues saliendo de la iglesia me voy a emborrachar, me voy a lugares, a antros donde se ven cosas que no son agradables o buenas para un cristiano? Pues ¿qué tipo de hijo de Dios sería? Pues creo que no estaría dando la imagen de un hijo de Dios, ¿verdad? Pues así también necesitamos mostrar ese reflejo del amor de Dios, mostrar que sí somos hijos de Dios. Pero también, ¿qué necesitamos de hacer para predicar la palabra de Dios, aun cuando las personas pongan un hasta aquí y digan, yo no quiero escuchar más sobre eso? Cuando digan, yo no creo que he pecado tanto. Cuando digan, yo no quiero trabajar porque a mí me gusta solamente escuchar las cosas bonitas de parte de Dios. Pues necesitamos, como lo leímos en la carta de Pedro, de primera de Pedro 3:15, necesitamos siempre estar preparados para presentar defensa. Necesitamos siempre estar preparados para saber responder todo lo que nos viene y nos dicen o nos contestan cuando nosotros llevamos la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos estar preparados para presentar defensa? ¿Cómo podremos presentar y explicar lo que Dios dice sobre lo que Él ha hecho? ¿Cómo es que ha enviado a su Hijo Jesucristo y los beneficios que tienen para el que cree? Pues imagínate, si no conozco nada de Dios, si no he leído la palabra de Dios, no sé lo que hizo Jesucristo por mí, ¿cómo puedo anunciar eso a la demás gente? Pues para estar preparados, para presentar defensa, para anunciar el Evangelio, necesitamos estar estudiando la palabra de Dios. Necesitamos estar leyendo cada día todo lo que ha hecho nuestro Dios por nosotros, ver todas las oportunidades que nos da para predicar el Evangelio, ver cómo hicieron los apóstoles para que esa predicación, esos pedacitos de tal vez cosas que harían enojarnos en lugar de encontrar un lugar para predicar el Evangelio. ¿Cómo es que Dios los utilizó para predicar esa palabra tan hermosa del perdón de pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo? Pues necesitamos seguir estudiando, pero también necesitamos siempre estar confiados de que Él ha enviado su Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Porque normalmente tenemos miedo de que, pues, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hablar? Pues recuerda, tú tienes el Espíritu Santo de Dios, el cual te va a dar las palabras necesarias para que puedas hablar ese Evangelio. Y lo más importante también, que cuando hablamos, no simplemente buscamos, pues voy a traer a personas nuevas a la iglesia y así ya me van a ver las personas en la iglesia como, miren, este está trabajando mucho, él va a ganarse el cielo, se va a ir al cielo sin ni siquiera conocer muerte por tantas personas que ha traído a la iglesia. O porque simplemente, mira Dios, cuántas personas ya han escuchado la palabra porque yo he estado trabajando tanto. Pues no, lo que buscamos es que las personas escuchen que sí hay salvación, que sí hay un camino, que las personas que no conocen al Dios verdadero, al Dios de misericordia, al Dios que envió a su Hijo Jesucristo, pues encuentren ese camino a la salvación. Dice nuestro texto, pues en realidad Dios no está lejos, Dios está cerca de nosotros. Nada más simplemente abre tu Biblia, ve lo que Dios quiere para ti, ve lo que Dios ha hecho por ti y comunícalo a los demás. Amén. Ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén.